Las 10:09 de la mañana. Ustedes saben que el encuentro que vamos a tener a continuación tiene mucho que ver con los comentarios que se generaron en Facebook a partir de la nota que realizamos con el grupo de familiares de adictos, con Gabriela y con Miguel, dos padres con hijos adictos a la pasta base, en este caso que nos contaban sus vivencias, su situación y todo, porque uno inmediatamente y en todo momento lo que tenía en la cabeza era el tema de los sentimientos, el tema de los afectos, el tema de cómo se transmiten. Uno trata de que sean lazos indisolubles, de repente no sabe cómo transmitirlos o tal vez inclusive hasta no los transmite de buena forma. Es un experto nuestro queridísimo Alexander Laifer Pike en el tema, porque hablar de la educación, de los afectos, la educación y los sentimientos es uno de los temas que lo apasiona. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, Humberto, con mucho gusto, muy bien. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Yo decía que tiene que ver con lo que hablamos recién, porque escuchamos dos testimonios muy duros de dos padres que mantienen absolutamente la esperanza de recuperar a sus hijos, pero que los tienen en este momento, bueno, completamente alejados del entorno afectivo y casi como que despojados de sentimientos por la adicción, en este caso a la droga. Y lo primero que uno se preguntaría a nivel familiar es, bueno, ¿qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos son los estados afectivos que uno puede tener o las reacciones emocionales que uno puede tener ante una persona, ante una cosa, ante una situación o un recuerdo inclusive. Es la reacción interior del corazón de alguna manera, ¿no? Que tiñe de alguna manera todos nuestros actos, ¿no? Es la parte emocional de la persona, ¿no? Que es clave porque muchas veces por tener un estado de ánimo, por ejemplo, en menos, un poco de depre o cierta tristeza, nuestros razonamientos, nuestra manera de encarar las cosas en la vida están teñidos por esos afectos. Ajá. Entonces, la formación de los sentimientos y la formación de los afectos en los chicos, en los adolescentes, es fundamental. Pero, por ejemplo, yo me imagino la clásica imagen, ¿no? La madre con el bebé en brazos. Sin ningún tipo de duda, si uno ve esa imagen, ve esa fotografía, allí ve reflejado tal vez uno de los sentimientos más puros. Pero ¿a quién se lo debe atribuir el sentimiento? ¿De la madre hacia el bebé o ese bebé está actuando instintivamente? Bien. Tenemos dos cosas. Por un lado está el temperamento, que viene con la carga genética, que ya de alguna manera es el ADN, ¿no? de la persona, el disco duro, ¿no? Y después está todas las influencias externas que le llevarán y lo prepararán a ese niño para reaccionar de una manera u otra. Yo siempre digo que el código genético es como una especie de teclado de piano, ¿no? La música que saldrá depende de quién toca ese piano, ¿no? El teclado es el ADN, las influencias externas son las personas que tocan el teclado. Lo más importante son los padres. Entonces, la comunicación con los hijos, con los niños, desde el primer momento, hasta yo diría en la vida intrauterina, ya empieza a modelar los afectos en los chicos. Es decir, que somos nosotros los responsables de lo que después pueda surgir y bueno, de ese ser humano, de esa persona y de la interrelación que tenga con su entorno. Efectivamente, sí. Por ejemplo, en los juegos que le planteo a mi hijo. Claro, por ejemplo, en los juegos, antes que eso yo diría, Humberto, que es la disponibilidad afectiva de los padres hacia los niños. Que los niños sientan que sus padres tienen una disponibilidad total, que están a disposición de ellos. Entonces, y por contrapartida, un niño que no sienta eso, que no tenga, o por lo menos que perciba un ausentismo en ese sentido, ¿qué puede llegar a determinar posteriormente? Sí. ¿Puede ser formador de la personalidad de esa persona? Sí. Le puede pasar la factura, ¿no? O en la adolescencia, o en la preadolescencia, o en edades de 3, 4 años, ¿no? Donde vemos que hay, por ejemplo, reacciones en niños que tienen lo que llamamos oposicionismo desafiante, que es una reacción en gran medida a cómo lo trataron los padres cuando era recién nacido. Es una reacción del niño muchas veces, ¿no? Donde posiblemente haya detrás de eso un niño con una cierta personalidad congénita, digamos, con rasgos obsesivos, pero posiblemente hubo una ausencia por parte de los padres en la disponibilidad afectiva hacia ese chico. Pero hasta en cosas elementales, por ejemplo, en mirar mucho a los chicos a los ojos.
mirarlos, ¿no? Y que ellos vean la reacción que provocan sus cosas en nosotros. Entonces, así como que vamos educándolos. Entonces, el modelo que tengan los niños para que vean serán clave para después ir modelando sus reacciones. Ni que hablar que la etapa de formación, la etapa de la niñez es importante, pero voy a entrar en una etapa en la que a veces es difícil hacer un intercambio como si fuera de figuritas de sentimientos, que es la etapa de la adolescencia. Claro. En donde la rebeldía es mucho mayor, la demostración de afectos y de sentimientos por parte del adolescente casi reinan por su absoluta ausencia. Y allí, ¿cuál es la actitud que debe tomar el adulto? Porque muchas veces el adulto termina tomando hasta la actitud del adolescente. Bueno, ¿sabes qué? Si a vos no te importa, a mí me va a importar menos. Claro, Primero, al adolescente le importa, por más que diga que no le importa. Así que le importa. Entonces, no entrar en el juego de ellos. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ser firme con los adolescentes y a su vez expresarle cariño y afecto, ¿no? Entonces, la combinación de ternura y firmeza, ¿no? Un tema que yo he escrito sobre eso, ¿no? Hay que marcarle límites, pero hacer mucho afecto. Y ver, por ejemplo, o que ellos vean las reacciones que provocan en nosotros sus buenas cosas, sus buenos actos. Sí, tenemos que educarles el corazón. Y la educación del corazón empieza ya desde niños. Por ejemplo, hubo una prueba muy interesante, una publicación muy interesante, ¿no? De un médico psiquiatra en la Universidad de George Washington, de Estados Unidos, con niños autistas, que vieron que al grupo de niños autistas que le enseñaban a los padres a jugar más con ellos, por ejemplo, a jugar a nivel del piso, se llamaba el floor time, ¿no? Tiempo al piso. Cuanto más tiempo jugaban al piso esos padres con esos niños autistas, más mejoraban en su tratamiento. Entonces, una cosa que le digo a los papás es la importancia de tiempo al piso, estar jugando al mismo nivel que ellos, de tal manera que haya un enfrentamiento de los ojos. Claro. Porque los ojos son el espejo del alma. Uno tendría que hacer y ensayar como ejercicio, arrodillarse y caminar de rodillas por toda la casa para ver lo que los niños ven desde la perspectiva de ellos, para darse cuenta de que a veces estamos, o a veces no, todo el tiempo, estamos en niveles totalmente distintos. Claro. Que no sea que siempre te mira para arriba. Exactamente. Porque ya eso genera un tipo de comunicación. Cuanto más haya comunicación horizontal, de ojo a ojo, mejor. Inclusive, por ejemplo, jugar por ejemplo, en una piscina. El niño en un flotador y uno en la piscina, ¿no? Eso que genera un vínculo también de ojo a ojo, que es muy importante. Entonces, en la medida que se dan este tipo de comunicaciones en la infancia, se prepara la adolescencia. Porque ya hay una ligación muy fuerte entre padres y hijos. ¿Es posible establecer los límites? ¿Es posible mantener, digamos, la autoridad que se debe ejercer para poner ciertas reglas y aún en esos límites que aflore el sentimiento? Claro, claro que sí, está muy buena la pregunta, Humberto, porque a un niño se le va a decir, ¿no? O el mensaje que se transmite es: porque te quiero, te pongo límites. Porque no quiero que seas mañana un delincuente, te voy a educar, ¿no? Y te voy a educar en tus afectos, en tus sentimientos, te voy a educar en tus conductas. En un adolescente, ¿por qué te quiero? En un adolescente, entonces, que puede entenderme más, está bueno que le explique, a ver, por decirlo de alguna manera, qué es lo que procuro que se evite en la vida por el límite que le estoy poniendo, aunque en ese momento no me quiera ni escuchar. Efectivamente. Y tengo que tomarme ese tiempo. Sí, tienes que tomarte este tiempo, explicárselo y ser firme. Y para eso, digamos que los padres tienen que actuar en un tándem que está perfectamente coordinado y que no haya doble mensajes, porque ahí empieza la manipulación, ¿no? Claro, el tema es ese, que por ejemplo en la adolescencia, como usted marcaba, la necesidad de la firmeza con el gesto cariñoso y la ternura, muchas veces pasa que, no sé si le suena de Vargas, que la firmeza está dada por un lado, pero la vulnerabilidad o el sí fácil está dado por el otro. Claro, efectivamente. Y entonces ahí hay un doble conflicto de intereses. Hay un doble mensaje y ese doble mensaje deseduca. Claro. No educa. Al revés, le desconcierta al niño. Y entonces empieza a ser más perspicaces y en la adolescencia empiezan a manipular. A este le digo una cosa, a este le digo otra, este cede, este no cede.
Y empecé, eso es Sí, caótico. yo a veces en casa digo, tengo que poner en penitencia a la nena y a vos también. Esta cuestión de hacer consultas particulares. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un enorme placer tenerlo nuevamente. Gracias por haber venido. Encantado, mucho gusto. Ya venimos.